Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this day goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. ¿Alguna vez te has sentido perdido sin saber qué decisión tomar o hacia dónde dirigirte? Esos momentos de incertidumbre pueden ser abrumadores, pero hay esperanza. La Biblia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, Dios está presente, listo para guiarnos y darnos claridad. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, encontramos un consejo poderoso. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que no estamos solos y que al confiar plenamente en Dios, podemos encontrar dirección, incluso cuando no sabemos qué hacer. En este video, exploraremos cómo la palabra de Dios nos ofrece herramientas prácticas y espirituales para enfrentar esos momentos de confusión. Descubrirás que cuando no sabes qué hacer, siempre puedes acudir a tu Padre Celestial, quien tiene un plan perfecto para tu vida. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar tu forma de enfrentar los desafíos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. Uno de los pasos más importantes cuando nos encontramos en momentos de incertidumbre es reconocer nuestra necesidad de Dios. Este reconocimiento no es un signo de debilidad, sino una muestra de humildad y fe. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo los hombres y mujeres de Dios enfrentaron momentos de confusión y desesperación, y cómo su dependencia en el Señor los guió hacia la dirección correcta. La Biblia nos enseña que somos limitados en nuestro entendimiento y que necesitamos de la sabiduría divina para navegar en la vida. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, se nos advierte: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje subraya que nuestra percepción humana puede ser engañosa, y es por eso que debemos acudir a Dios en busca de guía. Uno de los ejemplos más claros de dependencia en Dios se encuentra en la vida del rey David. David no era perfecto, pero tenía un corazón que buscaba a Dios en todo momento. En el Salmo capítulo 55, versículo 17, él declara: tarde, mañana y al mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. Este salmo nos muestra la importancia de acudir a Dios en oración constante, reconociendo que solo Él tiene el poder para ayudarnos en nuestras necesidades. Reconocer nuestra necesidad de Dios implica admitir que no podemos hacerlo solos. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo es una invitación directa a permanecer en una relación íntima con Cristo, sabiendo que solo en Él encontramos fortaleza y propósito. La humildad es clave para este reconocimiento. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo no solo nos habla de la necesidad de orar, sino de hacerlo con un corazón humilde, consciente de nuestra dependencia total en Dios. Es importante entender que reconocer nuestra necesidad de Dios no se trata solo de palabras, sino de acciones. La Biblia nos muestra que aquellos que confían en Dios no se apoyan en sus propias fuerzas o habilidades, sino que buscan al Señor en cada decisión. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios dice: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este pasaje es un recordatorio de que no importa cuán grande sea el desafío, Dios está con nosotros, listo para darnos fuerza y dirección. Un ejemplo bíblico que ilustra este principio es la historia de Moisés y el pueblo de Israel en su travesía por el desierto. Cuando los israelitas enfrentaron el Mar Rojo, no había salida aparente, pero Moisés clamó a Dios, reconociendo que solo Él podía proveer una solución. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, Moisés declaró al pueblo: El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Este momento nos enseña que cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios, Él obra de maneras milagrosas. Además de buscar a Dios en momentos de dificultad, también debemos depender de Él en los momentos de éxito. Es fácil olvidar nuestra dependencia de Dios cuando las cosas van bien, pero la Biblia nos advierte contra este error. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18, se nos recuerda: Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Reconocer nuestra necesidad de Dios no debe ser algo ocasional, sino una actitud constante. En los momentos de confusión, es fundamental hacer un autoexamen espiritual. Pregúntate: ¿estoy dependiendo realmente de Dios o estoy tratando de resolver las cosas por mi cuenta? El apóstol Pablo nos anima a examinar nuestras vidas en el libro de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Este autoexamen nos ayuda a identificar áreas en las que necesitamos entregar el control a Dios. Reconocer nuestra necesidad de Dios nos lleva a experimentar su paz. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando confiamos plenamente en Dios y reconocemos nuestra necesidad de Él, encontramos una paz que trasciende las circunstancias. Reconocer nuestra necesidad de Dios es un acto de fe, humildad y obediencia. Es el primer paso para salir de la confusión y entrar en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Al depender de Él, encontramos dirección, fortaleza y esperanza en medio de cualquier situación. La oración es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana. Es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, para expresar nuestras preocupaciones, agradecer sus bendiciones y, sobre todo, buscar su dirección en tiempos de incertidumbre. Cuando no sabemos qué hacer, la oración se convierte en la brújula que nos guía hacia la voluntad de Dios. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos y enseñanzas que nos muestran la importancia y el poder de la oración como una herramienta esencial en nuestra vida espiritual. El profeta Jeremías, en el capítulo 33, versículo 3, nos da una promesa que resuena con fuerza en los momentos de indecisión. Clama a mí, y yo te responderé,
y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que la oración no es un monólogo, sino un diálogo con nuestro Padre Celestial. Dios no solo escucha nuestras palabras, sino que también responde, revelándonos su voluntad y mostrándonos el camino a seguir. Un ejemplo claro de la importancia de buscar dirección en la oración lo encontramos en la vida de Nehemías. Cuando escuchó sobre la devastación de Jerusalén, su primera reacción no fue actuar impulsivamente, sino orar. En el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 4, se relata: «Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y estuve ayunando y orando delante del Dios de los cielos». Nehemías entendía que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba buscar la guía de Dios. Su oración fue el punto de partida para la gran obra de reconstrucción que Dios le encomendó. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también alinea nuestro corazón con su voluntad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 10, Jesús enseña a sus discípulos a orar diciendo: «Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra». Este modelo de oración nos enseña que buscar la dirección de Dios implica rendir nuestras propias ideas y deseos, para que su perfecta voluntad se cumpla en nuestras vidas. En momentos de incertidumbre, es fácil caer en la tentación de buscar respuestas rápidas en nuestras propias fuerzas o en la sabiduría humana. Sin embargo, la Biblia nos insta a confiar en Dios y buscar su guía a través de la oración. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, se nos asegura: «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Este versículo subraya que Dios está dispuesto a darnos la sabiduría que necesitamos para tomar decisiones correctas, siempre y cuando la busquemos sinceramente en oración. My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/smallsteps. Un ejemplo notable de cómo la oración trae dirección se encuentra en la vida del rey Josafat. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, el rey se enfrentó a una amenaza inminente de varios ejércitos enemigos. En lugar de confiar en su poder militar, reunió a todo el pueblo de Judá para buscar al Señor en oración. En el versículo 12, Josafat clamó: «Oh Dios nuestro, ¿no juzgarás tú a ellos? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos». Esta actitud de completa dependencia en Dios resultó en una victoria milagrosa, demostrando que la oración puede desatar el poder de Dios en nuestras circunstancias. La oración también nos da paz en medio de la incertidumbre. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que la oración no solo nos ayuda a encontrar dirección, sino que también nos da tranquilidad y confianza en que Dios tiene el control. Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de buscar dirección en la oración. Antes de tomar decisiones importantes, como elegir a sus 12 discípulos, Jesús pasó la noche orando. En el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 12, se relata: en aquellos días Él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Este ejemplo nos enseña que la oración debe ser prioritaria en nuestras vidas, especialmente cuando enfrentamos decisiones críticas. Es importante recordar que la oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, el profeta dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Este versículo nos recuerda que, después de presentar nuestras peticiones a Dios, debemos estar atentos a su respuesta, ya sea a través de su palabra, de circunstancias específicas o del consejo de personas piadosas. La oración también puede ser un acto comunitario. Jesús nos animó a orar juntos como iglesia, declarando en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Buscar la dirección de Dios en oración junto a otros creyentes puede traer claridad y confirmación en momentos de confusión. Finalmente, la oración nos prepara para obedecer la dirección de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9, Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje nos recuerda que confiar en la dirección de Dios requiere fe y sumisión, sabiendo que sus planes siempre son mejores que los nuestros. La búsqueda de dirección en la oración no es solo una práctica espiritual, sino una muestra de nuestra confianza en el carácter y las promesas de Dios. Al acercarnos a Él con un corazón sincero, podemos estar seguros de que su guía nunca nos fallará. La oración nos permite descansar en la certeza de que Dios tiene un plan perfecto para nosotros, incluso cuando no sabemos qué hacer. La palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría, guía y consuelo para todo creyente. En momentos de incertidumbre, confusión o angustia, la Biblia se presenta como el mapa que nos conduce hacia el propósito de Dios para nuestras vidas. Consultar la palabra de Dios no solo es un acto de obediencia, sino también una muestra de confianza en que sus caminos son perfectos y sus promesas son verdaderas. El salmista describe la palabra de Dios con estas palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmos capítulo 119, versículo 105. Este versículo destaca cómo la Escritura ilumina nuestro caminar, mostrando el camino correcto en medio de la oscuridad. En los momentos en que no sabemos qué hacer, es vital acudir a la Biblia, porque a través de ella, Dios nos habla y nos dirige. La Biblia no solo nos ofrece dirección, sino también consuelo y esperanza. En el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, se nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este pasaje nos recuerda que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, sino un recurso divino diseñado para fortalecer nuestra fe y renovar nuestra esperanza en los momentos de incertidumbre. Un ejemplo poderoso de cómo consultar la palabra de Dios puede traer claridad lo encontramos en la vida del rey Josías. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 22,
Se relata cómo, al descubrirse el libro de la ley durante la restauración del templo, Josías lo consultó para entender la voluntad de Dios. Su respuesta fue de humildad y arrepentimiento, y esto resultó en un avivamiento espiritual en todo el reino. Esto nos enseña que, al consultar la palabra de Dios con un corazón dispuesto, podemos experimentar transformación y dirección. Además, la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de discernir nuestros pensamientos y motivaciones. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, se afirma: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este pasaje nos recuerda que la Biblia no es solo un texto histórico o moral, sino una herramienta viva que trabaja en nuestras vidas para guiarnos y moldearnos según la voluntad de Dios. La vida de Josué nos ofrece otro ejemplo sobre la importancia de meditar en la palabra de Dios. Antes de liderar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Dios le dio este mandato: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué capítulo 1, versículo 8. Aquí aprendemos que la meditación constante en la palabra de Dios no solo nos dirige, sino que también trae prosperidad y éxito según los planes de Dios. Cuando consultamos la Biblia, no solo buscamos respuestas a nuestras preguntas inmediatas, sino que también permitimos que Dios moldee nuestro carácter. El apóstol Pablo escribe en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje resalta que la palabra de Dios nos equipa para enfrentar cualquier situación con sabiduría y rectitud. Un aspecto clave de consultar la palabra de Dios es hacerlo con un corazón abierto y receptivo. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, se nos exhorta: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto significa que no basta con leer o escuchar la palabra, debemos aplicarla en nuestra vida diaria para experimentar su poder transformador. Jesús mismo enfatizó la importancia de vivir según la palabra de Dios. Durante su tentación en el desierto, respondió al diablo diciendo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. Este pasaje nos enseña que nuestra verdadera nutrición espiritual proviene de la palabra de Dios, y que debemos depender de ella tanto como dependemos del alimento físico. Además, consultar la palabra de Dios nos protege de tomar decisiones impulsivas o equivocadas. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Este pasaje subraya que la sabiduría humana tiene límites, pero la dirección de Dios, revelada en su palabra, es siempre confiable. Un ejemplo de esta protección lo encontramos en la vida del salmista. En el Salmo capítulo 119, versículo 11, él declara: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este versículo muestra que memorizar y meditar en la palabra de Dios nos ayuda a evitar el pecado y a tomar decisiones alineadas con su voluntad. Para aprovechar al máximo la guía de la palabra de Dios, es esencial acercarse a ella con oración. Antes de leer, podemos pedirle a Dios que nos hable y nos revele su voluntad. En el Salmo capítulo 119, versículo 18, el salmista ora: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley.
Este tipo de oración nos prepara para recibir con humildad y gratitud lo que Dios quiere enseñarnos. Finalmente, la palabra de Dios no solo nos guía individualmente, sino que también tiene el poder de unificar a la iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42, se relata que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esta perseverancia en la enseñanza bíblica fortaleció su fe y su unidad como cuerpo de Cristo. Consultar la palabra de Dios es un acto de fe y obediencia que nos lleva a experimentar su dirección, su consuelo y su poder en nuestras vidas. A través de ella, Dios nos habla, nos guía y nos transforma, preparándonos para enfrentar cualquier desafío con confianza en su perfecta voluntad. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward. Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself, to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Smartwater Alkaline with antioxidant. 9.5 plus pH, now in cans. Refreshing. Made for every way you move. Should I run a marathon? Let's start with finishing that water. Smartwater Alkaline with antioxidant, now in a sleek can. For those with a taste for taste. Grab yours today. Esperar en Dios es una de las pruebas más desafiantes para cualquier creyente, especialmente en un mundo que constantemente nos impulsa a buscar soluciones rápidas y resultados inmediatos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la espera en Dios no es un tiempo perdido, sino una oportunidad para desarrollar nuestra fe, confiar en su tiempo perfecto y experimentar su obra en nuestras vidas. La espera no solo nos moldea espiritualmente, sino que también nos prepara para recibir las bendiciones de Dios en el momento adecuado. El libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos ofrece una poderosa promesa sobre los beneficios de esperar en el Señor. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este pasaje nos recuerda que la espera en Dios no nos debilita, sino que nos fortalece, renovando nuestras fuerzas espirituales y físicas para enfrentar los desafíos de la vida. Esperar en Dios implica confiar en su carácter y en sus promesas, aun cuando no entendemos sus caminos. En el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 7, se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Este versículo nos anima a descansar en Dios, dejando de lado la ansiedad y comparándonos con los demás, confiando en que su plan para nosotros es único y perfecto. Un ejemplo notable de espera en Dios lo encontramos en la vida de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 15, Dios promete a Abraham una descendencia numerosa, pero esta promesa no se cumplió de inmediato. Abraham tuvo que esperar muchos años antes de ver el nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa. A pesar de los desafíos y las dudas, Abraham permaneció fiel,
y el apóstol Pablo escribe sobre él en el libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20. No dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La vida de Abraham nos enseña que la espera en Dios es un tiempo para fortalecer nuestra fe y confiar en su fidelidad. La espera en Dios también nos ayuda a desarrollar paciencia, una virtud que es fruto del Espíritu Santo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se menciona la paciencia como una de las características del fruto del Espíritu. Este tiempo de espera nos enseña a depender completamente de Dios, reconociendo que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como lo declara Isaías, capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La espera en Dios no es pasiva, sino activa. Durante este tiempo, somos llamados a buscar a Dios en oración, a meditar en su palabra y a servir con fidelidad en los lugares donde Él nos ha puesto. Un ejemplo de esta espera activa se encuentra en la vida de José. Aunque fue vendido como esclavo y posteriormente encarcelado injustamente, José continuó confiando en Dios y siendo fiel en todo lo que hacía. En el libro de Génesis capítulo 50 versículo 20, José declara a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». Este testimonio muestra cómo la espera en Dios puede resultar en una bendición mayor de la que imaginamos. Otro aspecto importante de esperar en Dios es aprender a rendir nuestras expectativas a su voluntad. En el Salmo capítulo 131, versículo 2, el salmista expresa: «En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma». Este versículo ilustra cómo la espera en Dios nos lleva a un estado de paz y sumisión, confiando plenamente en su cuidado y provisión. La vida del rey David también es un ejemplo inspirador de cómo esperar en Dios puede traer resultados extraordinarios. Antes de ser ungido como rey, David pasó años enfrentando pruebas y persecuciones. Sin embargo, nunca intentó adelantarse al plan de Dios. En el Salmo capítulo 27, versículo 14, David escribe: «Espera al Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor». Este versículo nos anima a ser valientes y pacientes mientras esperamos la intervención divina. La espera en Dios también nos enseña a reconocer su soberanía en todas las cosas. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 25 y 26, se nos dice: «Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor». Este pasaje nos recuerda que la espera es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y para experimentar su bondad de maneras que no habríamos imaginado. El Nuevo Testamento también nos muestra el ejemplo de los discípulos de Jesús, quienes esperaron obedientemente la llegada del Espíritu Santo después de la ascensión de Cristo. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4, Jesús les dio esta instrucción: «No os vayáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí». Esta espera culminó en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, capacitándolos para llevar el Evangelio al mundo entero. Este relato nos enseña que la espera en Dios a menudo precede a grandes movimientos de su Espíritu. Esperar en Dios no significa que nunca enfrentaremos dudas o desafíos. Incluso el profeta Habacuc expresó su frustración mientras esperaba la intervención de Dios. Sin embargo, su fe permaneció firme, como lo demuestra en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 y 18. «Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. La espera en Dios es una invitación a confiar en su tiempo perfecto, sabiendo que Él siempre obra para nuestro bien y para su gloria. Al aprender a esperar en Dios, somos transformados, fortalecidos y preparados para recibir su plan perfecto en nuestras vidas. Buscar consejo sabio es una práctica fundamental para quienes desean vivir según los principios de Dios. En la Biblia se nos enseña repetidamente que la sabiduría no reside únicamente en nuestras propias ideas, sino en la multitud de consejeros piadosos y en la dirección que proviene de Dios a través de otros creyentes. Consultar a personas sabias y espiritualmente maduras es un acto de humildad y obediencia que puede ayudarnos a tomar decisiones correctas y evitar errores. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: «Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad». Este versículo subraya la importancia de rodearnos de personas que puedan ofrecernos orientación basada en la palabra de Dios. Cuando enfrentamos incertidumbres o decisiones difíciles, buscar consejo sabio no solo nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente, sino que también nos permite recibir la sabiduría de Dios a través de sus siervos. La sabiduría humana por sí sola es limitada, pero la Biblia nos enseña que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, se afirma: «El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción». Esto significa que el consejo verdaderamente sabio proviene de personas que temen a Dios, buscan su voluntad y viven conforme a su palabra. Por eso es vital discernir a quién acudimos en busca de orientación. Un ejemplo claro de la importancia de buscar consejo sabio se encuentra en la vida de Moisés. En el libro de Éxodo, capítulo 18, Jetro, el suegro de Moisés, le ofreció un consejo invaluable. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by GM Genuine Parts and AC Delco. Get the most out of your vehicle with GM Genuine Parts and AC Delco original equipment. The only parts designed, engineered, tested, and backed by General Motors. You can find your perfect fit for most makes and models and choose from 3 tiers of parts, including GM OE or gold and silver aftermarket parts. Visit gmparts.com for more information. Moisés estaba abrumado por la tarea de juzgar al pueblo de Israel, pero Jetro le dijo: «No está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo». Éxodo capítulo 18, versículos 17 y 18. Gracias al consejo de Jetro, Moisés delegó responsabilidades y pudo liderar al pueblo de manera más efectiva. Este relato nos enseña que incluso los líderes más sabios necesitan la perspectiva y el apoyo de otros. Buscar consejo sabio no significa depender completamente de los demás, sino integrar sus consejos con la guía de Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye:
Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos anima a buscar consejo, pero siempre sometiéndolo a la dirección de Dios, quien tiene el plan perfecto para nuestras vidas. Otro ejemplo de la importancia del consejo sabio se encuentra en la vida de Salomón. Aunque fue conocido como el hombre más sabio de su tiempo, Salomón escribió en Eclesiastés, capítulo 4, versículo 9: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo». Este versículo nos recuerda que trabajar en comunidad y buscar la sabiduría de otros es un principio bíblico que trae bendición y éxito. En contraste, la Biblia también nos muestra las consecuencias de ignorar el consejo sabio. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, el rey Roboam tuvo que decidir cómo gobernar al pueblo después de la muerte de su padre, Salomón. Los ancianos le dieron un consejo sabio y humilde, pero Roboam decidió seguir el consejo de los jóvenes, quienes le sugirieron gobernar con dureza. Esta decisión insensata resultó en la división del reino de Israel. Este relato es una advertencia sobre los peligros de rodearnos de consejeros que no temen a Dios ni buscan su voluntad. La búsqueda de consejo sabio también debe incluir una disposición a escuchar con humildad. En Proverbios, capítulo 12, versículo 15, se nos dice: «El camino del necio es recto en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio». Este versículo nos exhorta a no ser tercos, ni confiarnos en nuestra propia percepción, sino a valorar la sabiduría que otros pueden ofrecernos. Jesús mismo demostró la importancia de la comunidad y la búsqueda de consejo durante su ministerio terrenal. Aunque era el Hijo de Dios, formó un círculo cercano de discípulos con quienes compartía su misión y quienes serían los futuros líderes de la iglesia. En el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 20, Jesús dijo: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Este pasaje subraya el valor de estar en comunión con otros creyentes y de buscar guía en el contexto de la comunidad cristiana. El apóstol Pablo también enfatizó la importancia de buscar consejo y apoyo en la iglesia. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 12, Pablo explica que Dios ha dado diferentes dones a los miembros del cuerpo de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo nos muestra que Dios ha establecido líderes espirituales y consejeros en la iglesia para ayudarnos a crecer y tomar decisiones según su voluntad. Además, es fundamental buscar consejo en personas que tienen una vida de oración y comunión con Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, se nos anima: «Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho». Este pasaje destaca que el consejo sabio, a menudo, va acompañado de la intercesión en oración, lo cual fortalece nuestra relación con Dios y con los demás. Por último, es importante recordar que el consejo sabio siempre debe alinearse con la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 11, se elogia a los bereanos porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Este ejemplo nos enseña que debemos evaluar cualquier consejo a la luz de la Biblia, asegurándonos de que esté en armonía con los principios y las enseñanzas de Dios. Buscar consejo sabio es una práctica que nos protege, nos edifica y nos guía hacia decisiones que honran a Dios. A través de la comunidad de creyentes y de la sabiduría de aquellos que temen al Señor, podemos encontrar orientación para navegar los desafíos de la vida y permanecer en el centro de la voluntad divina. Este acto de humildad y fe nos acerca más a Dios y nos permite experimentar su dirección en cada paso que damos. Actuar en fe es uno de los pilares fundamentales de la vida cristiana.
La fe, según la Biblia, no es solo un estado mental o una creencia pasiva, sino una confianza activa en Dios que se refleja en nuestras decisiones y acciones. En el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 17, se nos dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este pasaje subraya que la verdadera fe siempre se manifiesta en acciones que demuestran nuestra confianza en Dios. Actuar en fe implica obedecer la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Un ejemplo claro de esto se encuentra en la vida de Abraham. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 1, Dios le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Abraham no sabía a dónde iba, pero confió en la promesa de Dios y actuó en obediencia. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 8, se nos recuerda: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Este acto de fe de Abraham nos enseña que no necesitamos entender todos los detalles para obedecer a Dios. Solo necesitamos confiar en que Él es fiel y cumple sus promesas. Actuar en fe también significa avanzar a pesar de los obstáculos y desafíos. La historia de Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo es un ejemplo inspirador de esto. Cuando los israelitas se encontraron atrapados entre el ejército egipcio y el mar, Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Aunque la situación parecía imposible, Moisés levantó su vara, y Dios abrió el mar, permitiendo que el pueblo pasara en seco. Este relato muestra que cuando actuamos en fe, Dios hace lo imposible en nuestras vidas. Otro ejemplo poderoso de actuar en fe lo encontramos en la vida de Pedro, en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 28 y 29. Pedro pidió a Jesús que le permitiera caminar sobre el agua hacia él. Cuando Jesús dijo: ven, Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Aunque Pedro tuvo momentos de duda, este acto de fe nos enseña que confiar en Jesús nos permite hacer cosas extraordinarias. La clave es mantener nuestros ojos fijos en Él y no en las circunstancias. Actuar en fe también requiere que confiemos en la provisión de Dios. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, se relata la historia de la viuda de Sarepta. Durante una gran sequía, el profeta Elías le pidió que le preparara un poco de pan, aunque ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. A pesar de su escasez, la viuda obedeció, y Dios multiplicó sus provisiones, como está escrito en el versículo 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho por Elías. Este relato nos recuerda que cuando actuamos en fe, Dios es fiel para proveer todo lo que necesitamos. La fe también nos impulsa a tomar decisiones audaces que glorifican a Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. A pesar de enfrentarse a la amenaza de ser arrojados al horno de fuego, declararon con valentía: nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Daniel capítulo 3, versículo 17. Este acto de fe resultó en un milagro asombroso, ya que Dios los protegió del fuego. Este relato nos anima a mantenernos firmes en nuestra fe, confiando en que Dios siempre está con nosotros. Actuar en fe no siempre significa tomar grandes pasos visibles. A veces se trata de obedecer en las cosas pequeñas y cotidianas. Jesús en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículo 10 dijo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Esto nos enseña que nuestra fe se demuestra en la obediencia diaria a la palabra de Dios y en la confianza en su guía, incluso en las tareas aparentemente insignificantes.
Of course you love a pint of Ben & Jerry's, but maybe you don't love sharing your pint of Ben & Jerry's. No problem. Now you can share the love with Ben & Jerry's new Scoop-A-Palooza. 28 whole ounces of crowd-pleasing flavor in a single tub. It's an instant ice cream party. And if that means your favorite pint is left just for you, so be it. Ben & Jerry's new 28-ounce Scoop-A-Palooza. Made for sharing in 4 larger-than-life flavors. See benjerry.com/palooza. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never-frozen meals are dietitian-approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code LISTEN50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code LISTEN50. T's and C's apply. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. This episode is brought to you by Hulu, presenting Paradise. Paradise is Hulu's critically acclaimed addictive drama series, starring Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, and James Marsden. The Daily Beast calls Paradise your next TV obsession, and the New York Times says it's exhilarating in all the right ways. Paradise is for your Emmy consideration in all categories, including Outstanding Drama Series. For more information, visit fyc.hulu.com. Hey Ryan, that was a fast trip. It was like you teleported. Yeah, just got in. I'll get all my expenses logged, I promise. Oh, no, you're okay. SAP Concur uses advanced AI, so your expense report will practically write itself. Quite the breakthrough. It's like we've been teleported into the future. All right. So, just curious, would you give us written permission to convert your matter into energy patterns and reassemble you at, say, random travel destinations? Margaret, are you building a teleporter? No. Yes. SAP Concur helps your business move forward faster. Learn more at concur.com. La fe no elimina el temor, pero nos da el valor para avanzar a pesar de él. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios le dijo a Josué: «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Este mandato es una invitación a confiar en que Dios está con nosotros en cada paso que damos, incluso cuando enfrentamos incertidumbre o desafíos. Actuar en fe también nos permite experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, se relata la historia de una mujer que había sufrido de flujo de sangre durante 12 años. Ella pensó: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Marcos capítulo 5, versículo 28. Al tocar el manto de Jesús, fue sanada instantáneamente. Este acto de fe nos muestra que cuando nos acercamos a Dios con confianza, su poder se manifiesta de maneras extraordinarias. La fe es esencial para agradar a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, se nos dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». Este versículo subraya que nuestra fe no solo nos conecta con Dios, sino que también abre la puerta para que experimentemos sus bendiciones. Actuar en fe significa confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando los resultados no son inmediatos o evidentes. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, se nos asegura: «Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará». Este pasaje nos anima a perseverar en fe, sabiendo que las promesas de Dios siempre se cumplen en su tiempo perfecto. Actuar en fe es vivir de acuerdo con las promesas y principios de Dios, avanzando con confianza, obediencia y valentía. A través de nuestras acciones, demostramos que creemos en la fidelidad de Dios, y Él, a su vez, obra poderosamente en nuestras vidas. La fe nos llama a caminar con la certeza de que Dios está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre y no sabemos qué hacer, la Biblia nos ofrece una guía clara y práctica que podemos aplicar en nuestra vida diaria. Dios
En su infinita sabiduría, nos ha dejado su palabra como un manual para navegar por los desafíos de la vida. Y en ella encontramos no solo respuestas, sino también esperanza, fortaleza y dirección. Este mensaje nos llama a reflexionar profundamente sobre nuestra relación con Dios y cómo respondemos a las pruebas y decisiones que enfrentamos. El primer paso para superar la incertidumbre es recordar que Dios está siempre presente y dispuesto a ayudarnos. En el libro de Salmos capítulo 46, versículo 1, se nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este versículo nos asegura que, incluso en los momentos más oscuros, no estamos solos. Dios está cerca de aquellos que claman a Él, y su presencia es un refugio en medio de la tormenta. Uno de los principios fundamentales para aplicar en nuestra vida es confiar plenamente en Dios. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos insta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este llamado a la confianza nos invita a rendir nuestras preocupaciones, dudas y planes a Dios, sabiendo que su voluntad siempre es perfecta. En lugar de depender de nuestra limitada sabiduría, debemos buscar su dirección en cada decisión que tomemos. Otro aspecto clave es mantenernos en constante oración. La oración no solo es un medio para pedir ayuda, sino también para fortalecer nuestra relación con Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, se nos anima: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que cuando llevamos nuestras preocupaciones a Dios en oración, Él nos concede una paz que va más allá de lo que podemos comprender. Además de orar, es esencial consultar la palabra de Dios. La Biblia es nuestra fuente de sabiduría y la guía que necesitamos para tomar decisiones alineadas con su voluntad. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo nos muestra que la palabra de Dios ilumina nuestro camino, dándonos claridad y dirección cuando nos sentimos perdidos. Otro principio práctico es aprender a esperar en Dios. La espera puede ser difícil, pero es una oportunidad para crecer en fe y paciencia. En Isaías capítulo 40, versículo 31, se nos promete: pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Este tiempo de espera nos fortalece y nos prepara para las bendiciones que Dios tiene reservadas para nosotros. Rodearnos de consejeros sabios y piadosos es otra forma de encontrar dirección en momentos de incertidumbre. En Proverbios, capítulo 11, versículo 14, se nos dice: donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Buscar orientación en personas espiritualmente maduras nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva bíblica y a tomar decisiones informadas y sabias. Finalmente, debemos actuar en fe. La fe no es solo creer, sino también obedecer y avanzar confiando en que Dios guiará cada paso. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, se nos recuerda: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Este llamado a actuar en fe nos invita a dar pasos de obediencia, incluso cuando no entendemos completamente el plan de Dios. La aplicación práctica de estos principios comienza con pequeños pasos diarios. Podemos establecer un tiempo dedicado a la oración y a la lectura de la Biblia,
buscando en ella la dirección de Dios para nuestras decisiones. También podemos identificar a personas sabias en nuestra comunidad de fe, con quienes podamos compartir nuestras luchas y recibir orientación. Además, es importante reflexionar sobre las áreas de nuestra vida donde necesitamos confiar más en Dios y rendir nuestras preocupaciones a Él. Cuando aplicamos estos principios, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver las pruebas no como obstáculos, sino como oportunidades para crecer en nuestra fe y dependencia de Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo nos recuerda que, incluso en la incertidumbre, Dios está obrando para nuestro bien y para su gloria. La vida cristiana no está exenta de desafíos, pero la palabra de Dios nos da las herramientas necesarias para enfrentarlos con confianza y esperanza. Al confiar en Dios, buscar su guía en oración, meditar en su palabra, rodearnos de consejeros sabios y actuar en fe, podemos caminar con seguridad, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Esta reflexión nos anima a vivir una vida centrada en Dios, confiando en su plan y buscando su voluntad en todas las cosas. Al aplicar estos principios en nuestra vida diaria, no solo encontraremos dirección en momentos de incertidumbre, sino que también creceremos espiritualmente, experimentando la paz y la provisión que solo Dios puede dar. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses, plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com. Grandpa's here! Hank's always helping out. Grandpa style. Now he's treating his prostate cancer with help from Xtandi enzalutamide. Xtandi 40 milligram tablets treats men with prostate cancer that has spread to other parts of the body and responds to a medical or surgical treatment to lower testosterone. Xtandi may cause serious side effects: seizure, a brain condition called PRESS, allergic reactions, heart disease that can lead to death, falls and bone fractures, swallowing problems, or choking that can lead to death. Stop Xtandi and get medical help at once if your face, tongue, lip, or throat start swelling. Tell your doctor at once if you faint, have a seizure, quickly worsening headache, decreased alertness, confusion, vision problems, chest pain or discomfort, or shortness of breath. Xtandi can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during and 3 months after Xtandi. Common side effects include muscle and joint pain, feeling unusually tired, hot flashes, constipation, less appetite, diarrhea, high blood pressure, bleeding, falls, fractures, and headache. Talk to your doctor and visit Xtandi.com. The basketball playoffs are here on Prize Picks, the best place to cash in on the action. The app is simple. Pick more or less on at least 2 players for a shot to win up to 2,000 times your cash. Download the Prize Picks app today and use code FIELD, that's code FIELD, and get $50 instantly when you play $5. That's code FIELD on Prize Picks to get $50 instantly when you play $5. Win or lose, you'll get $50 for just playing, guaranteed. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details. Tener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional
es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas, que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Cuídate con Dios.